Vamos con nuestro colaborador Mauricio Jalife, socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife, Caballero y Asociados, quien hoy nos hablará del informe de la Oficina de Copyright de los Estados Unidos sobre inteligencia artificial. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, con mucho gusto de saludarte. Y pues sí, para comentar, es el tercer informe que rinde la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Hay que pues tener muy en el radar este tipo de informes porque haya muchos casos sometidos a los tribunales, Darío, en este tema de inteligencia artificial y derechos de autor, pero todavía realmente resoluciones que marquen una pauta no existen. Hay este controvertido caso del New York Times que presenta en contra de OpenAI, en donde lo que argumenta es que pues es violación de derechos de autor. El asunto de que OpenAI haya hecho en este barrido general de información de Internet, si tú le pides al chat GPT que te dé un resumen de las noticias del New York Times o de cualquier otro periódico o de cualquier otro medio en un determinado periodo respecto de cierta temática, pues no tiene ningún inconveniente el chat GPT en hacerlo, lo que representa pues esencialmente una reproducción de información o partes de información creada por una entidad distinta que requeriría una autorización o una licencia para poderse hacer en los términos actuales de la legislación de derechos de autor o de copyright alrededor del mundo. Y por lo tanto sería una violación. Eso es lo que está planteado ante los tribunales y obviamente tardará pues seguramente mucho tiempo para que se empiecen a dictar resoluciones y empiecen a entenderse los criterios y las tendencias en el tema. Así es que mientras eso sucede, pues los informes de la Oficina Europea o de la Oficina de Copyright en Estados Unidos pues resultan muy ilustrativos porque van marcando, digamos, las tendencias y las pautas de qué va a pasar en este tema. Hay como dos grandes asuntos, querido Darío, en estos planteamientos. Uno es si la información que utilizan para su entrenamiento los motores y para información los motores de las diferentes plataformas de chats de inteligencia artificial viola o no derechos de autor de quienes generan esa información. Y la segunda es si las obras generadas con inteligencia artificial merecen o no protección de derechos de autor, porque al final no participa propiamente una persona humana, su participación es dar instrucciones, pero quien genera la obra, se ha dicho, es la máquina, y por lo tanto, pues eso elimina las bases del derecho a autor de que sea una creación humana. Esos son, digamos, los dos grandes planteamientos. Y en este primer planteamiento, que es donde se concentra este informe, tercer informe de la Oficina de Copyright de Estados Unidos, lo que en sí dice es a veces sí y a veces no. Es decir, hay casos en donde claramente hay una transformación tal de la información, una reestructuración de la información en donde no estamos en presencia de una violación de derechos de autor, pero hay otros casos en donde si se puede identificar la obra original con lo que el chat GPT o Copilot o Gemini o el que sea le entrega al usuario, entonces estaríamos en presencia de una violación de derechos de autor. La realidad es que va a ser bastante complejo poder ir definiendo de caso a caso cuándo existe o no una violación de derechos de autor, pero lo que está claro es que además se crea un concepto aéreo muy importante en este informe, que es el de la dilución de los mercados. Tiene mucho que ver hasta dónde eventualmente esta información que genera el chat o nuevas obras que crea el chat pudieran afectar el consumo o el mercado natural de una determinada obra. Vamos a suponer, te da un resumen de un libro en un lugar en donde el libro está disponible, pues probablemente con eso se impida la venta del libro y consecuentemente violación de derechos de autor. Pero si es en un lugar en donde la obra no está a la venta, ni siquiera en formato digital, pues entonces no habría esta afectación. Así es que son como muchos los elementos a considerar, complejo el tema todavía, pero empieza a tomar forma en el sentido de hacer un análisis muy acotado, muy de caso a caso, y no poder tener de ninguna manera pues una regla que se aplique absolutamente a todo. Así es que todavía pues cosas por verse, un tema en construcción, podríamos decir, Darío, pero que este tipo de estudios o de análisis pues van marcando las pautas de lo que vendrá seguramente sucediendo en los próximos meses. Ya ni siquiera hablamos de los próximos años, porque se mueve tan rápido este tema que, si acaso, nuestra ventana de tiempo es de meses, Darío.
Pues muchas gracias por tu colaboración, Mauricio Jalife, socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife, Caballero y Asociados. Saludos a todos, gracias. Igualmente para ti. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más a Tiempo de Negocio.